días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este capítulo especial que realizamos desde AgriNews, desde nuestra plataforma de vídeo AgriNews Play. Como saben todos y todas, hace poco ha saltado una de las noticias que ha sorprendido a todos los europeos y al sector agroganadero. Primero, por lo inesperado y segundo, por la agilidad, con lo que se ha hecho poco habitual cuando hablamos de la burocracia europea. Se trata del principio de acuerdo que ha llegado la Comisión Europea en manos de Ursula von der Leyen, presidenta de esta comisión, con los representantes del Mercosur. Todos hemos visto esa imagen de Úrsula vestida con americana azul, muy simbólico para la ocasión, en el centro y rodeada de todos los presidentes de los países que forman el Mercosur. Von der Leyen aterrizaba en Uruguay la primera semana de diciembre ante la sorpresa de los países que conforman el Mercosur y la consternación de agricultores europeos y ganaderos para llegar a un acuerdo histórico, lo digo con mayúsculas, histórico, porque en este acuerdo que se lleva negociando desde hace más de 25 años y ya en 2019 parecía que llegaba a su fin y de hecho se llegó a un acuerdo hace 5 años entre la Unión Europea y el bloque del Mercosur, pero ese acuerdo nunca se fraguó para que tuviese un efecto real sobre el comercio ni sobre los aranceles. Pero ahí estaba von der Leyen, nuestra presidenta de la Comisión, hace apenas unos días para romper la partida en una jugada estratégica que ha dejado descolocado tanto a Estados Unidos como China. Pero veamos qué significado tiene para nuestro campo, nuestro sector. Y déjenme empezar por el principio y me refiero al Mercosur. ¿Qué es Mercosur? Pues bien, Mercosur es el acrónimo de Mercado Común del Sur. Se creó mediante el Tratado de Asunción en Paraguay en 1991 y firmado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. También formó parte de este cuarteto Venezuela, que fue expulsada en 2016 por romper el orden democrático, algo que deberían plantearse muchos de nuestros políticos que colaboran con el gobierno venezolano, pero bueno, eso es harina de otro costal. También decir que otros países de la región como Chile, Colombia o Ecuador son países asociados, lo cual dota de una fortaleza aún más importante e interesante o perjudicial, según se vea, al Mercosur. ¿Cuál era el objetivo por el que fue creado Mercosur? Pues no es el que ahora tiene, sino que el tratado lo que buscaba era crear un mercado común entre los países miembros y esto se consiguió eliminando barreras comerciales, coordinando políticas macroeconómicas comunes e incluso adoptando un arancel externo común. ¿Quién preside este bloque económico? Pues bien, pues eso lo preside el Consejo del Mercosur, que está formado por los ministros de Economía y Exteriores de los países miembros. La presidencia, en este caso, rota entre los países de cabeza de Estado cada 6 meses, es decir, rota muy rápido. Y este hecho, ahora les explico, ya tiene mucha importancia del por qué la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho este acuerdo relámpago justo en este momento. Pero no nos avancemos. Aunque este bloque económico parece unido, entre ellos también cabe decir que ha habido sus discrepancias políticas y económicas. Hay que tener en cuenta que en una mesa se sienta un presidente como Lula de Brasil junto a otro de Argentina como Milei, ambos colocados en las antípodas de uno del otro, y este hecho no ahora, sino en el pasado, ha provocado que el bloque no profundice en su integración económica, pero sí que haya expandido a nivel mundial con acuerdos con otras regiones del mundo y eso lo ha hecho crecer y ser más fuertes. Respecto al acuerdo, ha hecho correr ríos de tinta en Europa, pero vamos a ir desgranando exactamente qué significa este acuerdo, cómo ha sido posible llegar a ello y qué implicaciones tiene para nuestra ganadería, la ganadería europea. Primero cabe decir que la Unión Europea está hablando con un bloque de 270 millones de habitantes y el acuerdo significa que la Unión Europea dispondrá de libre comercio con, si los datos no los tengo mal, yo aquí, con el 94% del PIB de Latinoamérica. Esto contrasta con el 44% que tiene Estados Unidos actualmente y con el 14%, tan solo el 14% que tiene China. La siguiente pregunta es ¿por qué ahora? Pues bien, debido a 3 razones, bajo mi punto de vista. Primero, la presidencia la ostenta Uruguay en estos momentos y como decía al principio, cada 6 meses esta presidencia rota. Después le toca, nada más y nada menos, que nuestro amigo o del otro lado del Atlántico, Milei, de Argentina. Un político con una visión muy liberal, lo cual hace que todo esto pueda circular mucho más rápido entre el bloque del Mercosur. Segundo, la victoria de Trump en las elecciones del pasado noviembre en Estados Unidos con la amenaza proteccionista y de aranceles, y que sabemos que en enero ya entra Trump como presidente de Estados Unidos y va a tomar sus decisiones. Y tercero, la debilidad de Macron, presidente francés, país que habitualmente es muy proteccionista con su agricultura y ganadería. Hay que tener en cuenta que el presidente francés convocó unas elecciones legislativas en Francia después de perder las europeas con un parlamento que difícilmente aguantará ningún primer ministro. Por detrás tiene pisando los talones la agrupación nacional de Marine Le Pen, activista en pro de los agricultores y que tiene muchas papeletas, muchas, para gobernar en Francia a partir de 2027. Eso entra pánico en la Comisión Europea y sobre todo a von der Leyen. Todo ello hace, por un lado, que Macron profundice en su defensa del campo,
Es decir, contrarresta un poquito la posición de Marine Le Pen para no perder más votos, pero es un equilibrio difícil, ya que su industria automovilística se ve claramente beneficiada por este acuerdo. En definitiva, el principal opositor de la Unión Europea de este acuerdo se encuentra en la cuerda floja y con intereses encontrados. Por ello, von der Leyen indicó, nada más si el acuerdo, que no se trata de un acuerdo económico solamente o de comercio, sino también de un acuerdo geopolítico. ¿Qué probabilidad tiene de acabar a buen puerto este acuerdo para el fin de los intereses de Úrsula? Pues bien, esto no va a ser un camino de rosas para ella y la Comisión, ya que debe ser primero aprobado por el Parlamento Europeo, con sus primeros ministros y presidentes. Para vetarlo se necesita un mínimo de 4 países y que represente por lo menos el 35% de la población que vote en contra. Quien ha dicho ya que no tajantemente y claramente se ha posicionado son Francia, Polonia y Holanda, estos 3 países que representan el 27%. Quien ya se ha pronunciado a favor somos nosotros, los españoles. España, Portugal y Alemania, es decir, los 3 primeros países que desean bloquearlo necesitan uno de los grandes. Ahí es donde va a jugar un papel crucial Italia, con Meloni, que todavía no se ha pronunciado, pero viendo las oportunidades que tiene Meloni de explotar sus coches, su aceite, sus quesos, sus vinos y las ventajas que puede conseguir de la Unión Europea, en este sentido, va a ser difícil que el bloqueo se produzca, aunque todo está por ver. Y todo parece que el Parlamento, bajo mi punto de vista, creo que dará luz verde al acuerdo y después de ello este acuerdo debe estar ratificado por cada país. Dicho esto, ¿qué supone este acuerdo para nuestros ganaderos y agricultores? Pues bien dicho, de forma llana y sencilla, que el campo de nuevo es moneda de cambio en la Unión Europea. Y este es un planteamiento ideológico, no técnico, para jugar otra partida de póker geopolítica a nivel internacional, para poder exportar desde Europa al Mercosur básicamente productos de la industria automovilística, coches, productos farmacéuticos, industriales, tecnología, así como servicios de comunicación, bancarios y productos alimentarios, por decir, más desarrollados, como el jamón, aceite, quesos y vinos. A cambio, se liberaliza bastante la importación de productos agrícolas en la Unión Europea. Cabe destacar que la Unión Europea tendrá más acceso y con menos trabas aranceles a materias primas claves como el litio, minerales, petróleo. Recuerden el problema que tenemos en Europa con el petróleo y la guerra de Ucrania. También cabe destacar, por lo que indica la Comisión, que la reducción de aranceles será paulatina, no de golpe, y que la Comisión Europea, que ahora hablaremos de esto, ha creado una reserva de 1.000 millones de euros, que es donde ahí Italia va a jugar un papel importante que servirá como póliza de seguro para agricultores europeos, además que se les exigirá, o eso dicen los funcionarios, se les exigirá al Mercosur que garantice la seguridad alimentaria, normativa europea vinculada al bienestar y materias primas y que no provengan de campos de deforestación. Pero claro, lo que no tienen muy claro muchos de nuestros políticos de la Comisión es que, y se debe reconocer, que si los controles son como los que hace la Unión Europea a los productos de Marruecos, que fallan más con la escopeta feria, las quejas de nuestros ganaderos están más que fundamentadas. Finalmente, si los funcionarios de la Unión Europea dicen no entender el porqué de tantas protestas, cuando teóricamente las importaciones del Mercosur dicen ser tan fácilmente absorbidas por los consumidores europeos, ya que este acuerdo, las importaciones representarían tan solo el 1,6% de la carne de vacuno de Europa, no sé si llega al 0,1% de la carne de cerdo y el 1,4% de los productos avícolas. Entonces, ¿por qué tanto ruido? También deberíamos preguntar a los consumidores europeos dos cosas: si tienen la misma confianza de productos de países terceros, al igual que los productos europeos, y a esos, entre comillas, muy hipócritas que exigen tanto bienestar animal, pero que después nos interesan tanto por el origen de lo que comen. Pues bien, para ello hemos invitado aquí para que me acompañen en esta mañana que estamos grabando este vídeo, 3 representantes de la ganadería y la agricultura española: Matilde Moro, gerente de Asuprovac, del sector vacuno; Jordi Monfort, secretario general de Avianza, del sector avícola; y nuestro habitual ya colaborador, Miguel Ángel Higuera, director de Amprogapor, la Asociación de Productores de Ganado Porcino de España, el cerdo, la gran producción, una de las grandes producciones españolas y exportadoras. Vamos con ellos, vamos a valorar un poquito la valoración que hacen, cómo nos afecta. Así que, pues buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Matilde, y buenos días, Jordi. Primero, si me permite, Matilde, voy a empezar contigo. Me gustaría saber un poquito, la primera pregunta que voy a hacer es cuál es vuestra posición o cuál es la posición que habéis tenido como asociación, como gremial, frente a este acuerdo que se ha llevado a cabo en tan tiempo relámpago, corto, y una estrategia, una estratega, von der Leyen, que ha sido rápida geopolíticamente para irse allí, coger un avión y sellar este acuerdo. Bueno, la posición de la asociación está absolutamente en contra del acuerdo, tanto en las formas como, bueno, básicamente porque realmente se ha hecho de manera acelerada, aprovechando un momento de debilidad política importante del principal opositor a este acuerdo, que es Francia, y realmente con total opacidad, que como suele ser habitual.
La preocupación, además, es que este acuerdo llega en un momento de tremenda fragilidad del sector vacuno de carne a nivel europeo, puesto que ya hemos denunciado en varias ocasiones últimamente que el sector se encuentra en una situación de aceleración de la bajada de censos. Vemos cómo las políticas europeas, tal y como reconoce la propia Comisión, están generando una pérdida de competitividad que va a seguir provocando una reducción de censos. Con lo cual, muy preocupados. Podremos comentar más tarde el volumen, si queréis, pero realmente preocupados por esta concesión y esta falta de sensibilidad hacia los productores europeos que llevan años haciendo los deberes para adaptarse a lo que teóricamente el consumidor europeo solicita y que desgraciadamente se tira por la borda en este acuerdo comercial para favorecer a otros sectores. Claro, al final es una cuestión de velocidad y opacidad, ¿no? Es decir, no tienes la sensación de que se consulta poco con los productores para tomar este tipo de decisiones. Absolutamente. Bueno, de hecho, no creo que no hemos sido en absoluto consultados. Nos vamos enterando poco a poco, casi por los medios, de lo poco que se sabe, de lo pactado, pero concretamente este fin de semana leía un informe de un instituto importante que ha hecho una revisión de algunos asuntos jurídicos de tremenda importancia para el acuerdo, y que desde luego un poco el resumen o la conclusión es que ninguna de las cláusulas solicitadas por la Comisión Europea para el acuerdo genera garantías suficientes para cuestiones clave como la deforestación, las cláusulas espejo, etcétera, etcétera. Con lo cual nos sentimos totalmente traicionados, bueno, pues por la falta de transparencia e incluso por declaraciones de altos responsables de comisión, incluso del gobierno, ninguneando el impacto de este acuerdo. Creo que los productores se merecen algo más de sensibilidad, algo más de información y desde luego que se les trate como profesionales, que es lo que son actualmente. Jordi, los agricultores, que sabemos que es un mercado un poquito más interno, es decir, un mercado más igual no estamos tan acostumbrados a estas importaciones o exportaciones incluso. ¿Cómo lo veis vosotros eso? Bueno, sin duda en el sector avícola no ha gustado. Nos sentimos otra vez como una moneda de cambio de poco valor. Vemos que la Comisión sigue jugando con la cantidad de toneladas que puede importar a cambio de exportar, pues como tú lo has mencionado, pues posiblemente aceite y lácteos, pero también el tema automotriz sigue siendo una moneda de cambio cuando ya vemos que hay una disputa a nivel global sobre quién produce los carros eléctricos. En fin, en Europa creo que vamos perdiendo cada día más competitividad y es por este afán de la Comisión Europea de elevar los estándares de los productores nacionales, ¿no? De los productores europeos, pero a cambio siempre deja entrar productos similares, porque no serán iguales nunca, con menor calidad, con menores estándares, con pocas garantías, y esto sí que perjudica al mercado interno sin duda. Los productores están muy preocupados porque no son 180.000 toneladas más únicamente, son esas 180.000 que se suman a las 300.000 que ya hay, que si lo ponemos en un contexto global, hablamos que el 9% del consumo avícola es de importación a nivel europeo y que hemos pedido la capacidad de este 25% de la pechuga que se consume en Europa es de origen importado, con lo cual cada año vamos perdiendo cada día más esta competitividad. Miguel Ángel, que somos, vamos a decir, permíteme decirme, somos los reyes de la exportación de cerdo. ¿Eso cómo le va a afectar al sector español del porcino? Nosotros, como sector porcino, siempre decimos lo mismo. Nosotros estamos totalmente a favor de las exportaciones y del mercado mundial.
¿Qué es lo que pasa? Que aquí hemos roto las reglas del juego. Es decir, nosotros estamos a favor de tener un mercado libre siempre y cuando los países o los entornos geopolíticos con los que se comercialicen estén equilibrados. Aquí tenemos un fuerte desequilibrio entre lo que es Mercosur, los países que lo forman y posiblemente los países candidatos que lo puedan llegar a formar, porque ahora mismo lo forman 4, ya veremos hasta dónde va avanzando. Sobre todo si este acuerdo es muy beneficioso para Mercosur, entiendo que estos se sumarán. Y estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. El principal problema que tenemos es que en todas las negociaciones que estamos en todas las bilaterales que tenemos con la Comisión Europea, cero de información sobre lo que se estaba negociando, qué es lo que había dentro de la letra pequeña de ese acuerdo de Mercosur, pero no decirnos ni siquiera no lo podemos comentar porque es secreto, nada, o sea, opacidad total. Más concretamente, precisamente en el sector porcino, que hemos estado los últimos 4 o 5 meses al pie del cañón con DigiTrade, con el tema de los aranceles de los chinos. Hemos estado con la unidad que se encarga de hacer las negociaciones de acuerdos bilaterales, que es la unidad que se encarga de Mercosur, nada, o sea, cero. O sea, la opacidad que hemos tenido para sobre todo preguntar cómo podrían ir, dónde podríamos llegar, qué podemos dar, qué podemos ofrecer, cero. Y luego, obviamente, que nosotros estamos, lo más importante, desde un punto de vista normativo, de calidad de producción y de requisitos de producción desequilibrados. No quiere decir que los compañeros de Latinoamérica o de Mercosur lo hagan mal o peor, simplemente que la carga normativa y los requisitos son totalmente diferentes. Entonces, no podemos igualar sectores donde los requisitos de producción sean tan diferentes porque nos deja francamente mal y sobre todo también deja mal a la Unión Europea, es decir, vas a dejar entrar productos que aquí no puedes producir. Realmente es un planteamiento que no entendemos. Por lo tanto, siempre decimos lo mismo. Bien al comercio internacional, muy bien a la importación y a la exportación, pero lo que no podemos tener son aperturas de comercios entre sectores tan sumamente desequilibrados como son los ganaderos de la Unión Europea y los ganaderos de Mercosur. Claro, esto es una posición, yo por lo que he ido siguiendo en los últimos meses, además con Miguel Ángel tuve ocasión hace un par de meses o 3, ya no sé cuánto, hace tiempo ya, hace un tiempecito, hicimos precisamente un vídeo juntos sobre los aranceles de China al coche eléctrico, cómo afectaba al porcino. Entonces, es una posición completamente ideológica, es decir, aquí no se trata de lo que edita el campo, necesitan los ganaderos europeos, sino es un movimiento estratégico que hace la Comisión y siempre yo recuerdo cuando era pequeñito, cuando era joven, que siempre se decía que el campo es moneda de cambio, ¿no? Pues seguimos igual, eso no ha cambiado. Ha pasado 40 años y sigo viendo el mismo procedimiento de la Unión Europea. Pero además, Luis, es la falta de coherencia, que es lo que tú dices. Es decir, ¿cómo puede ser que la Unión Europea esté poniendo unos aranceles al coche eléctrico importado chino? Porque allí las condiciones de producción y las ayudas que tienen no hacen competitivo con el sector y eres capaz de tener la desfachatez de decir voy a poner unos aranceles al coche eléctrico chino importado. Digo desfachatez, que obviamente lo que nos vamos a sufrir es el sector porcino. Y por otro lado, estás abriendo un acuerdo de libre comercio con Mercosur, donde sabemos perfectamente que también se produce un desequilibrio, ya y le quitas los aranceles para importarlo. O sea, la falta de coherencia brilla dentro de la Unión Europea y esto no puede ser. Es decir, no puede ser que los funcionarios no tengan ni siquiera la misión política ni la visión estratégica de lo que están haciendo. Es decir, no se les puede dar ese poder a alguien con ese desconocimiento. Sí, bueno, los funcionarios de la Unión Europea, disculpa que sea tan directo y tan claro, están en Bruselas tomando cervezas probablemente cuando salen no creo que se pasen por muchas granjas, en España, en Europa y en Latinoamérica. Pero bueno, igualmente, aún así, claro, yo si fuera un productor, vamos a decir, argentino o brasileño, pues viendo este tipo de acuerdos me frotaría las manos ahora mismo. Estaría diciendo qué gran oportunidad tenemos nosotros para entrar en un mercado, estamos hablando de 450 millones de habitantes. Y además que, aunque ponen unos topes, después a partir de ahí, por lo que he podido leer, se pueden seguir importando más a la Unión Europea, subiendo los aranceles poco a poco, pero podrán seguir importando más. Bueno, entonces ahora me paso al otro lado, que lo decía a otro lado de la conversación, que hablaba al principio. Claro, la Comisión Europea indica que el equivalente de importaciones representa tan solo entre un 0,1 a un 1,4% según la producción. Es decir, que dice que el consumidor europeo va a ser fácilmente asumible y que eso no debería afectar a la ganadería. ¿Lo veis igual vosotros eso? Matilde. Bueno, en absoluto, claro, las estadísticas se pueden ver desde muchos puntos de vista. Ese 1% que ningunea la Comisión Europea
esas 99.000 toneladas realmente se sumarían, entendemos, a las 100.000 que está importando ya actualmente con aranceles la Unión Europea desde el bloque Mercosur. Pero es que no es un 1% de la producción, es un 1%, unas, podríamos decir, 200.000 toneladas de piezas nobles. No es cualquier tipo de carne. Esas piezas nobles, esas 200.000 toneladas, equivaldría en volumen aproximadamente a lo que se produce en la Unión Europea de solomillos, por ejemplo, a partir de razas cárnicas, que además afecta especialmente a los países del sur de Europa, entre ellos España, como es lógico. España, Italia y Francia son los que producen este tipo de piezas, o sea que nos veríamos especialmente afectados. En la mitad del volumen que se produce a partir de animales de razas cárnicas. Es una auténtica barbaridad. Por eso quiero decir que según cómo lo mires, pero no solo eso, ese tipo de piezas no son fácilmente exportables a otras zonas del mundo. Son piezas que generan un valor añadido al conjunto de la canal que es difícil con el cual es difícil competir con esa entrada de carne que además entraría, según fuentes del Instituto del Elevage, entre un 18 y un 32%, entre un 18 y un 32% de coste de producción inferior a lo producido en Europa. Con lo cual, bueno, el impacto puede ser tremendo, tremendo. Claro, además la imagen, vamos a decir que por lo menos en Europa y en España, la imagen que tiene la carne argentina es buena. Es decir, además no tiene la imagen de que sea un producto de mala calidad, sino todo lo contrario. Es decir, que al final va a competir en un mercado vamos a decir, con ventajas por la imagen que tiene y por el precio que tendrá, entiendo yo. Sí, y además, claro, o sea, realmente si esas piezas nobles europeas tienen que competir en precio con las piezas de Mercosur, ¿a qué precio hay que vender el resto de la canal? ¿Vamos a vender la carne picada a precio de solomillo? Realmente esto lo pagará el consumidor europeo. Una vez más, es un impacto tremendo sobre la competitividad de la producción de carne de vacuno europea. Miguel Ángel, ¿pasa lo mismo con porcino o aquí, como he dicho en introducción, hay quizás incluso, no sé, una oportunidad de vender más jamón en Latinoamérica o todo lo contrario? No, todo lo contrario. Nosotros el mercado que estamos, y encima lo estamos intentando durante hace tiempo, intentar ir entrando en Latinoamérica, sobre todo con productos elaborados, que deberíamos no competir con ellos porque son diferentes, pero el mercado allí es muy complicado. Es un mercado de carne fresca y es un mercado obviamente que nosotros a nivel de precio no podemos competir. Para nosotros nuestro principal desafío es Brasil, porque obviamente, pues prácticamente, si no es este año, el año que viene ya va a superar a producción en España, es decir, está creciendo y está creciendo sobre todo a nivel de exportación, muy competitivo, unos costes de producción. Los últimos que tenemos actualizados son de Interpic del año 2022 y estamos actualmente en la Unión Europea, comparado con Santa Catarina o Mato Grosso, que son de las regiones más productoras, estamos más o menos alrededor de un 32% más que ellos en coste de producción España. Hay algunos otros países de la Unión Europea que están en producciones mayores. Nosotros nos han puesto un contingente de arancel limitado de 25.000 toneladas, por lo pronto, 83 euros de arancel por tonelada. ¿Qué es lo más llamativo? Que nos han puesto un arancel de importación más grande de lo que actualmente estamos importando. Es decir, nos dan la posibilidad de importar más carne a un precio más barato de lo que ahora mismo en condiciones normales se está haciendo. Y sobre todo también lo que decía Matilde, no es tanto el tema de lo que tengamos ahora mismo, sino la potencialidad. Es decir, la potencialidad de la puerta que se abre y sobre todo de establecer estructuras pensando en que puedes exportar a la Unión Europea ya cambia mucho. Es decir, el mercado de punto de vista empresarial de Mercosur, en este caso, yo me refiero más al potencial de Brasil y sobre todo con las grandísimas y potentísimas industrias cárnicas que tiene en Brasil, tanto en avicultura como en porcino, pues te hace que las estrategias sean diferentes. Es decir, tú ya tienes la posibilidad de crecer para la Unión Europea. ¿Cuál es el riesgo que nosotros tenemos? Pues un producto clave, jamón en sangre. Es casi lo vamos a llamar subproducto despojo para Latinoamérica y un producto en el que principalmente España lo puede revalorizar, con lo cual encima nosotros podríamos ser el embudo de absorción de todas las toneladas de importación de Latinoamérica, obviamente por las connotaciones culturales también, pero precisamente nosotros podríamos ser la gran parte de entrada del producto en fresco, porque ya sí liberaría la producción y la entrada de jamón. Ellos no lo valorizan, nosotros sí, nos haría bastante daño en el mercado.
Y sobre todo que Brasil, que hablabas de Brasil, es un país que sí que está enfocado a la producción primaria. Tienen oficina en Bruselas, tienen oficina en Hong Kong, tienen oficinas, yo creo que tiene oficinas, la Asociación Brasilera de Protección Animal tiene oficinas en medio mundo y ahí sí que hay una transparencia con el gobierno de allá, de Brasil, y están preparados para exportar donde sea, al país que sea. Ese es su objetivo y loable el objetivo. Si no le podemos decir que no, lo único volvemos a decir que puedas exportar siempre y cuando tengas las mismas medidas. No puedes Mm. ir a una guerra con un caballo y una lanza y luchar contra un Panzer. No Vale. puedes, no puedes. Vale. Jordi, ¿tú crees que como decía al principio, las cláusulas espejo van a ser efectivas en España y en Europa o realmente es una afirmación para intentar tranquilizar a los ganaderos, a las asociaciones y seguir su camino? A mí ya me gustaría que fuera verdad lo de las cláusulas espejo, pero sobre todo que se pudiera aplicar, porque las podrán sacar en papel, pero la Comisión Europea y las autoridades europeas hoy en día no tienen la capacidad operativa de verificar cargamentos tanto en origen como en destino, con lo cual es una cuestión de presupuesto que yo espero que se asigne si realmente queremos progresar en este sentido, porque no veo yo que ante tal desigualdad, como mencionaba muy bien Miguel Ángel, la Comisión ponga algo de cuidado para verificar que todas estas cuestiones se cumplen. Y aquí hablamos de muchas cosas. Como bien decía Miguel Ángel, Brasil tiene una capacidad productiva brutal, tiene la producción orientada a la exportación y el diferencial de precio es muy significativo. Ellos normalmente están 80 céntimos por debajo de lo que se produce en Europa, que en el mundo del pollo es una barbaridad, estamos hablando de canales, pero así se va trasladando en el resto de despiezas de pollo. Cuando vemos que la Comisión Europea ha pospuesto la normativa de deforestación, que por ahora no sabemos qué pasa con la normativa de bienestar animal, pero que ya en el 2017 la Universidad de Wageningen ponía que solamente para cumplir, el estudio se llama el estudio de la competitividad de la producción avícola europea, pero ya en el 2017 ponía y cifraba correctamente que el 6,1% del coste de producción es solamente cumplir con la normativa. En los últimos años, la Comisión Europea a nivel hemos incrementado significativamente las normativas que restringen mucho más la competitividad del sector, con lo cual habría que hacer una nueva evaluación. Pero hablamos de cuando menos un 6,1 a 7 años vista. ¿Qué vamos a hacer cuando entre en vigencia el tema de la deforestación, del régimen deforestado de la soja? ¿A quién le vamos a fiscalizar? Brasil te dirá que sí, Estados Unidos ya ha dicho que no. Nosotros tendremos que comprar una soja premium y mientras tanto los productores brasileños la rascarán del patio de atrás, harán todo lo que sea y nadie les va a poder comprobar que no es origen no deforestado de la soja, con lo que alimentan a sus animales. Tampoco podremos verificar el bienestar animal, por ahora durante el transporte, que aquí no se permite transportar después de 25 grados por la noche y allá los 25 grados los tienen en diciembre, enero, febrero, todo el año. ¿Qué van a hacer? ¿Quién va a verificar todas estas cuestiones? A ver, este tema de las cláusulas espejo, yo veo como un brindis al sol, no veo que sean capaces las autoridades europeas de poderlo aplicar, lo que se llama el enforzamiento de la ley, y genera muchas desigualdades al momento de comparar las dos producciones, la europea y la de Mercosur. No. Es decir, al final controlar lo que se hace en terceros países, ya no digo de Brasil, porque tampoco vamos a focalizarlo solo en Brasil, ¿no? También lo que en cualquier país del mundo, controlar o fiscalizar lo que se hace, primero es difícil y segundo, ¿cómo vas tú a un país a decirle cómo tiene que hacer las cosas? Eso es otra, ¿no? Que eso es una cosa que también pasa cuando voy a Latinoamérica, pues le dice, yo no decimos a los europeos cómo tienes que hacer las cosas, tampoco nos lo digas a nosotros, ¿no? Y claro, decías que claro, el coste de producción son 80 céntimos inferior.
Claro, estamos hablando, yo me acuerdo en el momento pospandémico que fue tan complicado el tema de colocar la calidad, perdón, la canal de pollo, ¿no? Que era que subir 3 céntimos en la cadena alimentaria bueno, fue un coste terrible. O sea, conseguir que los supermercados subieran 3 céntimos, el precio era tan. Y estamos hablando que un país, un tercer país, puede importar canales a 80 céntimos más económicas y con un coste en bienestar, has dicho el 6, pero igual es hasta 10 incluso, puede llegar a ser 10. Seguramente es mayor, sí. Matilde, claro, yo entiendo que este impacto sobre todo va a tener mucho más, va a afectar mucho más a pequeños y medianos productores en España. ¿Tenéis algún plan de acción, algún plan de contención o vamos a verlas venir? Bueno, si me permites, Luis, me gustaría hacer un comentario sobre las cláusulas espejo. Sí. Y es que uno de los portavoces de la comisión declaró el 9 de diciembre que no se ha puesto absolutamente nada en el acuerdo sobre las cláusulas espejo. O sea, que para empezar, esa es la confianza que tiene la propia comisión en las cláusulas espejo, que ni siquiera ha sido capaz de plasmarlo en el acuerdo. Es más, peor todavía, porque... perdón, es más, peor todavía, porque a petición de los países de Mercosur, lo que sí se ha incluido es la posibilidad de activar lo que se llama el mecanismo de solución de diferencias. Si estas medidas se aplicaran, los países del Mercosur podrían exigir concesiones comerciales adicionales como compensación. O sea, realmente no solo no se han incluido las cláusulas espejo, sino que encima se ha incluido este mecanismo solicitado por el Mercosur, con lo cual, bueno, pues realmente no es que nos parezca que es difícil de aplicar, es que ni la propia comisión tiene claro que va a ser imposible. Y respecto a los pequeños ganaderos que comentabas, bueno, vamos a ver, es que la comisión, teóricamente, con su último plan estratégico de la PAC, los cambios que se produjeron dijeron que era teóricamente para salvaguardar la competitividad de los pequeños y medios ganaderos. Desde Asoprobac ya avisamos al Ministerio que esto no iba a ser así en absoluto, y el tiempo nos ha dado la razón, porque estos pequeños agricultores y ganaderos en este caso de vacuno de carne, son los que más están sufriendo ahora mismo el último cambio que se hizo de la PAC y esta bajada de competitividad. Con lo cual, si lo que vemos es que vamos hacia un modelo de integración donde, por otro lado, que eso no se produce tampoco en el bloque Mercosur, como consecuencia de la publicación del Real Decreto de Ordenación, limitan el tamaño máximo de las granjas por considerar que no son sostenibles. Y en cambio nos vamos a buscar carne a feedlots de Sudamérica con unos tamaños absolutamente descomunales con respecto a los tamaños medios de granjas en Europa. Con lo cual, evidentemente, los que más van a sufrir son los pequeños. Es imposible que compitan con este tipo de producciones, si ni siquiera son capaces de competir ahora mismo en un mercado europeo con esa bajada de márgenes tan importante en estos últimos años. Claro, para quien no entienda un poquito cómo funciona el sector ganadero, yo tengo que decir que hoy en día yo creo que es más fácil instalar una industria química en España que una granja. Hoy en día la cantidad de requisitos y de leyes que tienes que cumplir, no tienes que cumplir, es tan alta, tan exigente, que es difícil, yo creo que desincentiva a muchos nuevos productores meterse en la industria, porque el proceso es larguísimo para poder instalar una granja. Jordi, los agricultores, vamos a decir que las granjas medias en España de pollos que están entre 20.000 y 60.000 cabezas por engorde, claro, esta gente, vamos a decir, nuestros agricultores, ¿cómo van a poder competir con los grandes productores? Porque aquí hay un modelo de integración en España donde hay muchos pequeños productores asociados a un matadero que tiene su contrato de integración, pero claro, estamos hablando que en Brasil, en países como Brasil, no es tanto este sistema, sino tenemos empresas que producen, solo una empresa produce tanto como toda España. ¿Cómo vas a poder competir y hasta qué punto está en peligro nuestra producción de pollos en España? Efectivamente, habrá muchas familias que el modelo que tienen aquí, que es de 1 a 3 naves, no les va a poder permitir competir
con las industrias de producción brasileñas como JBS, por ejemplo, que bien mencionabas, ¿no? JBS hace lo que toda España, con lo cual para nosotros es imposible competir. Sabemos que en Brasil y Argentina las unidades productivas triplican o cuadriplican lo que nosotros hacemos a nivel familiar en España, y eso sin duda representará una dificultad de permanencia para el sector. Si ya tenemos dificultades para encontrar este reemplazo generacional, en el momento que los jóvenes que quieran entrar a producir en el campo el pollo o lo que tengan que hacer, verán que no podrán competir con los precios de Brasil y ya no habrá quien reemplace a esos padres o a esos abuelos. Con lo cual vamos a tener un problema muy importante para poder mantener las granjas y la producción europea, que en teoría, como decía Matilde, es lo que el consumidor quiere, ¿no? Y por otro lado, vemos cómo nos está llegando un producto pues, de menor calidad en todos los sentidos, y que no será la producción europea con los altos estándares que estamos buscando para nuestros hijos, ¿no? Es una pena que sea así, pero parece ser que es lo que la Comisión quiere. Yo, con profundo respeto a la producción ganadera y avícola latinoamericana, porque hacen un buen trabajo, tengo que decir, al final eso no es una cuestión de ellos, es una cuestión nuestra, de cómo nosotros nos organizamos en Europa. Además, ¿no tenéis la sensación que es un poco hipócrita todo esto? Es decir, la Comisión Europea, y ideológicamente la Unión Europea, quiere o visibiliza una producción ganadera en pequeñas granjas, pequeñas producciones familiares. Además, se ha hablado mucho, sobre todo desde la izquierda española y europea, de la palabra que la digo, pero no la debería decir, que lo que se dice las macrogranjas, que esa palabra no existe, las macrogranjas, no está tipificado, que es una macrogranja, ¿no? Se habla mucho de esto y, en cambio, por otro lado, no hay ningún pudor a llegar a un acuerdo a nivel internacional, sea con quien sea, el que sea, para traer importaciones de países donde la producción precisamente va en contra de esa ideología que se está marcando en Europa. ¿Qué piensas de eso, Miguel Ángel? Justamente, perdona porque me has tocado un tema muy sensible, que además yo aquí echo en falta tanto los partidos verdes europeos como las ONGs animalistas. No se han manifestado, en ningún momento han dicho que no quieren productos sin bienestar animal o con un estándar al que no están acostumbrados ellos o no es el que exigen, que no son productores de macrogranjas. En fin, totalmente hay una doble moral por parte de las direcciones generales, al menos de Santé y de comercio, donde no, y de producción agrícola, donde no se posicionan de la misma manera ante el productor europeo como sí a los productos que se importan. Deberían de estar con las manos en la cabeza y con un ataque de infarto, porque lo que va a entrar es justamente lo que no permiten ellos en Europa. Entonces, es escandalosa esta doble moral a la que nos tienen. Bueno, yo también creo, imagino que las asociaciones animalistas, yo por lo poco que conozco de ellas, más que animalistas, son en general, tienen un procedimiento muy vegano, es decir, no es que quieran un bienestar animal, lo que quieren es acabar con la producción animal en Europa y si pudieran el resto del mundo. Pero bueno, eso también, como decía al principio, salir a otro costal, esa discusión. Pero sí, muchos deberían manifestarse, ¿no? ¿Por qué tenemos nosotros que consumir? ¿Por qué exigimos tanto aquí y estamos tan de acuerdo en llegar o no estamos en desacuerdo en llegar a acuerdos en la Unión Europea con otros países? Sobre todo, Luis, en este aspecto te digo que para nosotros sí que va a ser uno de los principales dardos que vamos a tener y vamos a utilizar en el corto o medio plazo. Es decir, todos estos cambios normativos que vamos a llegar, la primera que vamos a poner es decir, ¿para qué estamos avanzando si luego nos abrís la puerta en este sentido? Es decir, has hablado de dos cosas, habéis hablado de dos cosas bastante importantes, que es el tamaño de granja, lo ha dicho antes Matilde y lo ha dicho también Jordi, el tamaño de granja de allí comparado con el nuestro, que encima está limitado. Precisamente la Unión Europea, muchos de los condicionantes que nosotros tenemos ahora mismo son a nivel de inversión. Los niveles de inversiones no los puede afrontar igual un pequeño ganadero que una granja dimensionada, con lo cual ya la Unión Europea, sin tener Mercosur de por medio, está lastrando fantásticamente bien a todos aquellos pequeños productores que no pueden abordar grandes inversiones porque la rentabilidad que te van a dar no lo hacen. Y abres la puerta a impresionantes granjas que son preciosas de ver, son fantásticas, pero realmente nosotros ni las podemos construir aquí ni nosotros podemos competir con ellos. Y luego, claro, cuando estamos hablando precisamente de las diferencias de producción,
Pues a nosotros nos preocupa de que incluso alguien pueda decir que alguna granja particular de alguno de los países pueda cumplir con los estándares europeos. Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Es lo que se llama un greenwashing, de definición, es lavar la cara. Es decir, ¿cómo puedo decir que yo, una de mis granjas de JBS, como ha referido antes Jordi, de las 15.000 granjas que tengo, una la tengo ya en los mejores estándares de bienestar animal, la saco en las fotos y digo, y además, mirar, exporta a la Unión Europea, con lo cual estamos blanqueando una producción. Para nosotros, el tema de la reciprocidad no solo es a nivel de producción, sino a nivel normativa del país. Si nosotros no estamos garantizados de que los animales producidos en esos países tengan las mismas condiciones que los nuestros, lo que estamos haciendo es una competencia desleal. Y lo hemos dicho, pero me gustaría decirlos rápido para que todo el mundo lo sepa. Diferencias. Bienestar animal. Nosotros tenemos normativas tanto a nivel de granja, transporte como sacrificio. Bienestar, sanidad animal, un tema que la gente está obviando, pero llevamos en los últimos 10 años en la Unión Europea con una lucha despiadada contra el consumo de antibióticos. ¿Te puedes imaginar cuál es el consumo de antibióticos que hay en Mercosur y el control que tenemos? Simplemente para que veáis las consecuencias que nos estamos teniendo. Sostenibilidad. Directiva de emisiones industriales, reducción de emisiones, gestión de subproductos, de estiércoles, de purines y ahora con el tema de la deforestación importada. Los aspectos sociales, desde el punto de vista, obviamente, de calidad de los trabajadores a nivel de trabajo, a nivel de las granjas, a nivel de la protección social que tienen cada uno de ellos, totalmente diferentes. Obviamente, el tema de posibles otros factores exógenos que se puedan incluir en los animales. En el caso del porcino, la ractopamina, que se utilizan ahí, hormonas promotoras del crecimiento, antibióticos promotores del crecimiento. Señores, es que la lista es tan sumamente amplia y tan sumamente desequilibrada que cuando dices, mira, si yo no te voy a decir que la producción de Latinoamérica, la producción de Mercosur sea buena o mala, simplemente que la producción que nuestros políticos nos han exigido en la Unión Europea porque consideran que es lo que el consumidor y el ciudadano europeo necesita, es otro. Y de repente abre la puerta a todo lo que has dicho que no. La hipocresía está aquí en mayúsculas, subrayado y en negrilla, vamos, terrible. Claro, esta hipocresía cada vez lo veo más profunda en la Unión Europea y llevamos así, yo creo que desde que yo soy pequeñito, que estoy escuchando la misma canción. Miguel Ángel, Matilde y Jordi. Se ha hablado también de los famosos 1.000 millones de euros, el seguro que va a tener. Esto, claro, aquí yo creo que Italia va a jugar un importante papel aquí. ¿Esto es realmente efectivo? ¿Este seguro que van a hacer esta reserva de 1.000 millones de euros o no? Complicado. Yo voy a intervenir primero. A ver, es complicado porque parece que siempre te lo ponen en el caso de decir, no os preocupéis que si pasa algo aquí habrá dinero. Cuando cualquier cosa en la comisión viene con un condicional, normalmente ese condicional es difícil de ejecutarse, ¿vale? Entonces, los fondos de reserva van a ser muy complicados. ¿Dónde los puedes tener? Pues precisamente en las negociaciones. O sea, ahora mismo tú lo has referido, pero yo particularmente pienso que una posición importante de Italia para dar el sí será una negociación de precios antes. Es decir, ¿qué me das? Posiblemente la negociación sea vía PAC o vea algunas otras alternativas. Dudo mucho que Francia y sobre todo el gran sector demandante siempre de subvenciones y revolucionario francés se quede con los bolsillos vacíos. Es decir, obviamente, aunque ahora mismo Francia se ha posicionado claramente en contra del acuerdo de Mercosur, veremos a ver qué es lo que pasa y qué se lleva a cambio. Es decir, ¿dónde van a estar esos dineros? ¿Qué es lo que me preocupa? Pues vamos a ser claros, la posición española. Nosotros ya hemos regalado el sí. Repito, nosotros ya hemos regalado el sí. No tenemos ninguna posición de defensa de nuestros productores frente a esta agresión de los productos de Mercosur. Sin embargo, otros países posiblemente negociarán y algo sacarán para sus propios productores. Con lo cual, encima, el acuerdo de Mercosur, ya no solo el riesgo que tenemos nosotros por culturalmente ser la península ibérica los que más relación tenemos con Mercosur y tengamos que ser la tendencia de vía de entrada de la Unión Europea, es decir, nosotros deberíamos ser los que mayor recibiéramos los contingentes de Mercosur, sino que además podría ser que incluso nosotros estemos en una dificultad de competencias con nuestros propios productores de la Unión Europea porque ellos hayan conseguido unos acuerdos más beneficiarios y nosotros sean los que importemos. Es decir, la situación ahora mismo de España, precisamente para los sectores ganaderos, es bastante comprometida. Bueno,
Y una cosa que tengo que decirte, Miguel Ángel, siempre lo he dicho y lo he dicho públicamente, tenemos unos gobiernos bastante desastrosos para nuestra ganadería en general, muy desastrosos en este sentido. Yo lo que no entiendo, no sé, la has avanzado un poco, Miguel Ángel, ahora, pero yo no entiendo cómo España, nuestro país, se ha pronunciado tan rápidamente, tan claramente de esto y no ha hecho un tiempo de prudencia, la ha valorado antes. ¿Por qué no llega a ese punto? ¿Hasta qué punto nuestros políticos nos tienen en cuenta para tomar esta decisión tan rápida sin consultar y que además, lo que decías al principio, es que regalan el sitio? ¿Cómo es posible esto? No, yo creo que es directamente por mirar los contingentes, las posibilidades a nivel del mercado español. Entonces, obviamente, han priorizado unas posibilidades de exportación a nivel tecnológico, a nivel de vehículos, que no lo tenemos en el sector agrario. Y el sector agrario, pues lo hemos dicho todos, al final sabemos que somos moneda de cambio. Entonces, incluso desde el punto de vista social, puede ser hasta bonito decir, mira, vamos a importar productos para que la cesta de compra se abarate. Es decir, eso es la puntilla absoluta a nuestro sector después de habernos machacado durante tanto tiempo. Y luego la otra posición, obviamente, que se nota a nivel de España, la posición política. España es y tiene que ser el puente político entre Europa y Latinoamérica, es cierto, y además lo vamos a siempre a reforzar. Y nosotros incluso como sector porcino, el sector porcino español es el sector puente entre América y Europa, lo sabemos. Esa posición es muy buena y no la podemos quitar, pero no la podemos usar simplemente para que nosotros seamos el que abra la puerta a todo, ¿no? Esa posición precisamente debería habernos dado una posición negociadora mucho más elegante, que hubiera marcado realmente cuál es ese peso específico social y político que tiene España en Latinoamérica y que realmente no la ha tenido ni la va a tener, vamos, descartado totalmente. Matilde, una preguntita ya, voy a acabar ya con esta última pregunta. Claro, todo está el acuerdo casillado von der Leyen allí en Uruguay, ¿no? Ahora se tiene que votar en el Parlamento Europeo, como decía al principio. Creo que va a ser probable que salga adelante solo por intereses políticos, no es de otros, porque van, lo que decía Miguel Ángel hace poquito, van a pedir contraprestaciones y además que van a perjudicar, entiendo yo, también a la producción vacuna española, porque hay otros países que van a conseguir ventajas dentro mismo de la Unión Europea. Van a conseguir, van a tener una competitividad inferior respecto a otros países, pero también dentro de la Unión Europea. ¿Qué papel tú crees que va a jugar España aquí dentro de esta transposición de la normativa europea en España? ¿Hay algo que hacer o damos el partido por perdido y antes de acabar el partido ya dejamos de tirar a canasta? Bueno, vamos a ver, es que realmente dentro de esta opacidad que comentábamos al principio del webinar, hay un aspecto también muy importante y es que no parece claro que este famoso proceso de ratificación tenga que tener lugar. Y me explico, el Instituto Veblen, que publicaba un informe, como decía, muy interesante este fin de semana, decía que, y es algo importante que debemos tener en cuenta, que el acuerdo se ha negociado inicialmente con un componente comercial y otro más político, mezclando competencias de la Comisión y de los Estados miembros. Y parece ser que la estrategia de la Comisión Europea sería la de aislar esa parte comercial para facilitar la ratificación. Con lo cual, bueno, pues realmente es que lo mismo estamos hablando de absolutamente de nada y de hecho ya hay fuentes de Mercosur que hablan de su ratificación. Con lo cual, pues no sé si tenemos que dar la guerra por perdida. Respecto a las compensaciones, no queremos compensaciones, queremos coherencia. Coherencia, creo que los productores españoles se merecen mayor coherencia. Creo que España se tiene que creer lo que es una potencia agroalimentaria de la cual presume mucho y mucho más que nuestros propios ministerios del producto español. El producto español está triunfando en medio mundo y solo falta que se lo crean nuestros políticos y que defiendan, que es lo que entiendo que deberían hacer, a los productores y al producto español y no lo que están haciendo ahora mismo. Jordi, una última declaración tuya al respecto. Sí, bueno, yo creo que aquí la posición de España ha desperdiciado, digamos, tener esta capacidad productiva y negociadora. Somos el primer productor de porcino, el segundo de pollo en Europa, de vacuno somos igualmente importantes, del resto de productos agrícolas también somos muy importantes. El día de ayer se estaban manifestando enfrente del Ministerio
las organizaciones de la producción agraria, porque no lo ha tomado en cuenta nadie. Entonces, yo creo que bueno, España podría rectificar todavía, debería rectificar y no de estar pendientes los productores españoles de lo que puedan hacer Francia o Italia. Tendríamos que llevar una voz mucho más firme en este sentido, pedir también que se utilice un etiquetado de origen para que al menos el consumidor entienda por qué un producto le va a costar más y otro será más barato, pues porque viene de Brasil y porque no cubre las mismas especificaciones tanto de seguridad alimentaria como de sostenibilidad o bienestar animal. Recientemente la DG Santé hizo un análisis en Brasil y vio que no cumplían con las garantías suficientes para poder aportar la seguridad alimentaria que se merece Europa o que exige Europa. Con lo cual, creo que, y pediríamos al propio Ministerio, que estamos a tiempo de rectificar y de tener una posición mucho más firme, más negociadora, donde al menos se vean representados los intereses tanto de productores ganaderos como agrícolas españoles y que podamos, en este sentido, ganar una mejor posición respecto a los contingentes que se van a importar, desde luego. Claro, pero eso se vota en el Parlamento, ahí están los presidentes, los ministros de Economía, los presidentes, y teniendo el presidente que tenemos, perdón, que sea tan claro, va a ser difícil que eso cambie, porque el presidente que tenemos está más pendiente de si va a seguir gobernando los próximos 3 años o no y cómo y en condiciones y por el tema judicial. Está más pendiente de estos temas que no por nuestra ganadería. Lo que pasa que yo aquí veo, por ejemplo, una estrategia como ha hecho Donald Trump en Estados Unidos. Lanza 4 mensajes, 4 amenazas que suenan muy mal y la gente se pone a la defensiva y después cuando se pone a negociar, pues ya parte de una base que es muy, vamos a decir, una posición alta para negociar y todo eso va bajando. Lo que no acabo de entender es por qué España no ha aguantado un par de semanitas, 3 semanitas, a irse posicionando poco a poco, ir negociando. ¿Cómo ha sido esta declaración tan repentina y rápida y dejar la silla, como decía Miguel Ángel, dejar la silla libre tan rápido sin esperarse un par de semanas, que no le costaba nada, esperar un par de semanas y negociar como hace Meloni? Veremos, yo creo que principalmente la posición de España ha sido más política en este aspecto, de señalar como el primer eslabón de unión entre Europa y Mercosur o Europa y Latinoamérica. Yo creo que ha premiado ese posicionamiento político frente a alguna posibilidad de negociar o saber exactamente cómo podía impactar este acuerdo en todos sus sectores. Y yo creo que el sector ganadero, que precisamente somos base de la seguridad alimentaria dentro de España y la Unión Europea, pues debería haberse tenido por lo menos algo en cuenta. Que no sabemos si ni siquiera saben que estamos aquí. Pues muy bien. Muchas gracias por acompañarme en este 40 minutos que llevamos, o 3 cuartos de hora, que se nos alarga un poquito más de los 30 minutos que yo tenía previsto, pero yo creo que ha sido muy interesante y sobre todo un poquito ver la posición de cada gremial, del porcino, del vacuno, de la avicultura. Quizá nos faltan los huevos también, la leche aquí, pero bueno, al final era difícil coordinar a tanta gente en un vídeo o webinar, como decía Matilde. Muchas gracias, Matilde, muchas gracias, Jordi, y muchas gracias, Miguel Ángel. Espero que hayáis estado cómodos y nos seguimos viendo en otros especiales. Cuando haya un especial de este tipo, alguna situación de este tipo, pues os convocamos, si queréis participamos y lo hablamos juntos y lo comunicamos juntos como sector. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a vosotros.